Dios hace un pacto con Abraham, pero le da una señal, y es la circuncisión, de acuerdo al capítulo 17, del versículo 10 al 11. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Punto 6. Pablo enseña que Abraham es padre de los judíos creyentes en Cristo y los no judíos creyentes en Cristo, de acuerdo a Romanos 4 y el versículo 11. Dice de la siguiente manera: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y continuando del versículo 13 al 16, continúa así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Los creyentes del Antiguo Testamento están contados entre los judíos, y esta misma fe es la fe de salvación. Por lo tanto, aquí nos enseña el apóstol que los creyentes, tanto judíos como no judíos, son hijos de Abraham en la fe. Somos descendientes de Abraham de acuerdo a la promesa. Punto 7. Pablo enseña y dice, o pregunta: ¿quiénes son los hijos de Dios o el pueblo de Dios? En Romanos 9, el versículo 7 y 8 declara: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Y en el versículo 23 al 27 continúa diciendo: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, le mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Cuando nosotros vemos esta escritura, no podemos declarar que la iglesia es una institución aparte, o ser el pueblo de Dios aparte de los judíos, porque nosotros no somos los que en nosotros no se principió el pueblo de Dios. El pueblo de Dios principia con el pueblo de Israel. El apóstol lo está explicando detalladamente, claramente, que nosotros hemos venido a ser parte
de esa promesa que Dios hizo a Abraham, el cual le declaró que en él serían benditas todas las naciones. De ninguna manera podemos interpretar que nosotros somos la iglesia y los judíos son aparte y que tenemos diferentes llamados. De ninguna manera, tanto los judíos creyentes en Jesucristo como los no judíos creyentes en Jesucristo venimos a ser la iglesia o el pueblo de Dios que ha sido desde el principio que hemos estado en la mente de Dios desde el principio, como declaramos de Abel. Abel fue el primer creyente y nosotros estamos siguiendo sus pisadas. Por lo tanto, desde Abel hasta nosotros somos el pueblo verdadero de Dios. En otras palabras, el Israel espiritual. Punto número 8. Quiero traer esta última referencia que nos declara los no judíos como pueblo de Dios o hijos de Dios. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, comenzando del versículo 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La iglesia no es un pueblo gentil. La iglesia, que no es otra sino que la interpretación del pueblo de Dios, es el pueblo conjunto de judíos y gentiles. Lo que ahora llamamos iglesias, si usted quiere interpretar iglesia como pueblo de Dios, está en lo correcto, pero no es un pueblo aparte de los judíos, es un pueblo conjunto, mezclado. Por lo tanto, queremos que usted juzgue si verdaderamente usted ha creído en otra interpretación. Esta interpretación no es, por supuesto, la más acogida entre el pueblo pentecostal. Pero yo le pido, por favor, que usted lea toda la escritura que le daremos como referencia y que usted juzgue por sí mismo. Pero si en caso usted tiene alguna otra interpretación propia, usted está en la libertad de hacer la suya también. Queremos dar un resumen de este estudio que hemos tratado de traerles a ustedes con mucho cariño, con el amor de Dios, con toda la intención de que podamos entender las escrituras de una manera más amplia. La palabra iglesia, congregación, pueblo de Dios, hijos de Dios, no se puede separar en dos congregaciones diferentes, porque la escritura no puede ser interpretada fuera de contexto, o de lo contrario estaremos entrando en una falsa doctrina o en una doctrina dogmática. Estudie usted esta interpretación y juzgue por sí mismo. Usted tiene la libertad de buscar su propia interpretación. Dios le bendiga y Dios le guarde.